Vamos a hablar en esta ocasión en nuestro programa de un libro que acaba de salir que se llama Francisco y el Sultán, escrito por Mardía Herrero, a quien ya tuvimos en nuestros primeros programas, e ilustrado por Francis Marín, que también estuvo hace unos meses en Cruzando Fronteras. Este libro está muy bien escrito, pero al mismo tiempo las ilustraciones son conmovedoras. ¿Qué sucedió entre Francisco y el Sultán? Un libro que está cargado de amor, de esperanza y también de luz. Pues qué alegría tener en Cruzando Fronteras a Mardía de nuevo, que la tuvimos al principio, cuando empezamos hace ya casi 5 años, y también a Francis Marín. Bienvenidos a Cruzando Fronteras. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Aquí estamos con vuestro libro, que la verdad que es una auténtica maravilla, por el texto tan original y también por las ilustraciones. Claro, la primera pregunta tiene que ser ¿cómo surge este libro y que hagáis el libro los dos juntos? A ver, Francis, cuéntalo tú, ¿te parece? Sí. Mardía me contó que ella estaba como muy prendada por el encuentro entre Francisco y el sultán Al-Kamil, ¿no? Y estuvo investigando. Y había poca documentación, y ella se propuso hacer una investigación a fondo. Y en principio ella quería hacer como un ensayo, ¿no? Bueno, yo creo que más una tesis doctoral, más que un ensayo, de la cantidad de información que iba recopilando, ¿no? Entonces todos los libros que le caían se los iba devorando fervorosamente, y la verdad es que yo estuve acompañando ese proceso, ¿no? Para mí también ese encuentro compartíamos que para mí ese encuentro también lo llevaba en el corazón, ¿no? El encuentro entre Francisco y el sultán Al-Kamil. Porque para mí Francisco de Asís en mi vida tiene mucha importancia, ¿no? Entonces ese encuentro con el otro, con Al-Kamil, también lo tenía como incubado ahí en mi corazón. Entonces íbamos compartiendo, y, y ella iba escribiendo el ensayo, y yo le dije, eh, hagamos un libro ilustrado de esto, porque estaba enamorado de todo ese proceso y del proceso también de Francisco y el Sultán del Camino. Y ella me dijo claramente y muy sensatamente: estás loco, perdido. No entendía cómo todo ese aluvión de información se podía hacer en un libro ilustrado, ¿no? Entonces yo le dije, mira, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos haciendo. Entonces ella, como es, pues se entrega totalmente, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a ir viendo qué es lo que la voluntad de Dios nos va dando en el proceso. Y efectivamente, ella se llevó un tiempo trabajando toda esa documentación. Me pasó, esto siempre lo cuenta ella, o sea, yo nunca lo he contado, mi versión es otro punto de vista, pero ella me pasó una información que yo entendía que era como eh, una especie de concreción de todo lo que ella había ido investigando. Ella, luego yo me enteré que era una serie de puntos, un poco como de guión de toda la investigación que había hecho, y yo nada más que leí eso que no sabía lo que era. eh, caí ahí en un pozo de colores, y empecé a ilustrar como un loco, como poseso, ¿no? Por esa luz de Asís, ¿no? Esa luz que se ve en el libro, ¿no? Entonces, yo me llevé un tiempo haciendo algunas ilustraciones, y porque yo vi claramente en el escrito ya que me mandó, yo lo entendía en un principio como un libro de viaje, ¿no? Entonces era como que íbamos a emprender este viaje, no solamente ella y yo, y Francisco y el Sultán, sino todos, ¿no? A través de esta obra, ¿no? Y cuando le mandé las ilustraciones, pues ella entró también fervorosamente en esa luz,
y empezamos a crear, yo diría que, mm, yo diría que ambos entramos en un estado de que no podíamos parar de entrar en el libro hasta acabarlo, ¿no? Era era la fuente, ¿no? De hecho, cuando íbamos a trabajar en él, cambiaba todo el estado, ¿no? Bueno, Francisco de Asís ahora, Mardía, pero también Teresa de Jesús. ¿Qué es lo que te ha tocado a ti tan fuerte para escribir con tanta profundidad sobre Francisco de Asís? Bueno, yo me enamoré de Francisco sobre todo porque cuando tenía 25 años me dieron una beca para vivir en Roma unos meses y entonces, aparte de leer allí, estando en Italia, leer varias biografías, ver varias de las películas, porque allí las echan en la televisión, pues tú enciendes la televisión y de vez en cuando en la televisión están echando las vidas de santos. De hecho, conocí a muchos santos italianos en en la televisión que encendías simplemente cuando le pulsabas a un botón, ¿no? Y, y claro que tenía planificada una visita a Asís, que me acuerdo que la hice además en octubre, y cogí en la estación de Termini, cogí el tren, 2 horas hasta Asís, me bajé justo al lado de la Porciúncula y luego subí caminando hasta el pueblo y por la tarde, a última hora, volví caminando desde Asís hasta la estación de tren, que está en la zona de Santa María de los Ángeles, donde está la Porciúncula, y volví por la noche a casa en tren, ¿no? Ese fue un viaje de un día hecho Asís. Y es curioso porque lo primero que me llama la atención fue que la luz que había ese día de octubre en Asís, era exactamente la luz que aparece en el libro que ha escrito Francis, ¿no? Esto es algo muy significativo. Y para mí, aquella visita, yo fui caminando luego desde Asís hasta San Damián, que es 1 kilómetro de recorrido, yo fui haciéndolo muy concienzudamente, como intentando repetir los pasos que podría haber hecho Francisco en cualquier momento, ¿no? Y ahí hay algo que surgió en mi corazón. Surgió como un deseo de escribir sobre el encuentro entre Francisco y el sultán. Surgió con mucha fuerza, pero quedó ahí porque hay a veces que uno tiene como un chispazo de inspiración, pero no ese es el momento, no es el momento para llevarlo a cabo. Y entonces es como que queda guardado en una especie de cofrecito, en un lugar muy especial del corazón, queda guardado para cuando se dé la posibilidad de manifestarlo, ¿no? Y entonces pues 15 años después, o más de 15 años después, yo tendría 26 años, creo que tenía cuando estuve viviendo en Italia, con una beca en la Escuela de Arqueología de Roma. Yo era feliz, me enamoré de Roma y entonces me volví casi loca. Y ya no quería ni hablar con gente ni estar con gente. Yo todo el día caminando por la ciudad, entrando en todas las iglesias, visitando todos los museos, casi me vuelvo loca allí, ¿no? Y, y eso 15, 20 años después, volví a surgir, bueno, más 15 que 20, volvió a surgir otra vez el anhelo de escribir sobre Francisco y el sultán el día, un 4 de octubre, es decir, el día de Francisco de Asís del 2022. Ese día estaba yo como con apertura para ver, porque casi todos mis libros parten de una inspiración, es decir, espero a que algo baje con mucha fuerza para ponerme a escribir, y justo el día de Francisco de Asís, de repente llegó a mi corazón como la idea de que era el momento, ese era el momento. Y entonces he estado meses leyendo sobre todo las biografías antiguas. Lo que me interesan son las biografías más apegadas a la vida de Francisco, es decir, Chelano y Buenaventura sobre todo, también los textos del propio Francisco, leerlos y releerlos una otra vez. He leído Las Florecillas, la leyenda de los Tres Hermanos, es decir, otros textos, pero sobre todo estos, y leerlos varias veces, subrayarlos, resumirlos, ir una y otra vez al texto para ver qué revelaba el texto, ¿no? Para ir sintetizando, pero a la vez profundizando cada vez más en el sentido de la vida de Francisco en la tierra. Y entonces, pues ahí de repente, pues empezó a surgir una tesis sobre el encuentro de Francisco y el sultán, que es profundamente misterioso, porque ni las fuentes no coinciden en hacer un testimonio común de qué es lo que pasó entre ellos. Es un encuentro muy misterioso, y como todo encuentro muy misterioso se puede volver casi un símbolo del encuentro del corazón con un otro que genera una apertura del corazón, ¿no? Hasta aquí. Y ahí aparece Francis. En ese umbral, ahí abrimos la puerta y aparece Francis para acompañar en esta aventura. Una cosa, perdona que intervenga, una cosa muy bonita que ha mencionado Mardía, es que todo el proceso comienza con el día de San Francisco de Asís y acaba
el día de Santa Clara de Asís. El libro, de hecho, aparece en el libro, ¿no? Y además muy interesante porque estábamos como muy metidos en San Francisco de Asís y todo el encuentro, toda la vida de San Francisco de Asís, el encuentro con el sultán Al-Kamí. Y justo al final del proceso de la obra, tuve que rehacer y tuve que hacer nuevas ilustraciones porque Clara irrumpió como la primavera en el libro, ¿verdad, Mardía? No estaba clara visualmente y entró clara y yo, para mí es una de las ilustraciones más, curiosamente, que más me tocan, ¿no? La de Clara, ¿no? Y justo el libro se acaba en el día, o sea, como que se cierra, ¿no? Se cierra ese ciclo ahí, ¿no? Es bonito. Este programa también yo creo que va a ser tan original como los autores del libro y siempre tenemos una pregunta sorpresa de alguien ajeno un poco a los entrevistados, pero en esta ocasión van a ser ellos mismos los que se van a dar la sorpresa. Así que vamos a ver ahora quién pregunta a quién. Yo tengo una pregunta para Francis. Me gustaría saber cómo era el Francis de niño, ¿vale? ¿Cómo eras de niño? ¿Qué podrías vincular con tus gustos, tus pasiones y tus búsquedas de la niñez con una búsqueda espiritual? ¿Qué nos dices de ese niño Francis? Gracias, un besito. ¿Qué pregunta más, más bonita, Mardía, hija? Voy a intentar resumirlo. Es complicado para mí, pero voy a intentar resumirlo. Hay una anécdota muy curiosa que cuando mi primer recuerdo es ver colores. El primer recuerdo que yo tengo, ver colores, ¿no? Yo desde niño había sido como muy introvertido y para mí el dibujo era mi lugar, ¿no? Y me fascinaba en, en las clases, en el colegio, ponerme al final de las clases y meterme en los dibujos de los libros de texto. O sea, yo entraba en esas ventanas, que para mí eran ventanas, y me perdía por ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, algo característico en mí que estaba, no sé si era empanado, que sigo estando, pero que para mí el estar en el dibujo era entrar en otro estadio, ¿no? Y desde pequeño dibujaba en clase y no paraba de dibujar, entonces el dibujo para mí era mi lugar, ¿no? Entonces yo me recuerdo muy vinculado con un aspecto muy introspectivo y el dibujo como medio, ¿no? Medio de expresión mía, ¿no? Gracias por la pregunta, querida. Y ahora, pues claro, le toca a Francis hacerle la pregunta a Mardía. Vamos a ver qué te pregunta. Bueno, no soy una inteligencia artificial ni un doble virtual de Francis Marín. Soy Francis Marín del pasado y vengo a plantear una pregunta a Mardía, ¿no? En muchas situaciones hemos hablado de cómo estas obras ilustradas, Francisco y el Sultán y Cielo y Tierra, que son las obras que hemos hecho juntos, cómo estas obras casi que se escapan de ser clasificadas, son como inclasificables dentro del ámbito del libro ilustrado, dentro del ámbito incluso literario, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que Mardía nos explicase cómo ve ella, dentro del mundo del libro, estas obras que hacemos nosotros, por qué ella, dentro de su obra literaria, que no solamente son libros ilustrados, sigue o le interesa seguir creando obra ilustrada, ¿no? Bueno, muchas gracias a Fernando Cordero también por acogernos aquí en su casa y nada, estoy impaciente por escuchar al lado la respuesta. Un abrazo a los dos. Qué gracioso eres, Francis. Es que ha hecho como una edición de imagen para que pareciera como el nodo. El pasado, querida, el pasado. Es una pregunta muy interesante. Bueno, yo no he pensado en hacer álbum ilustrado seriamente hasta que ha aparecido Francis Marín en mi vida. Antes no era algo que yo concibiera como posible para mí, o sea, no es algo en lo que yo hubiera pensado. Sí he escrito, o sea, una vez aparece Francis y me hace esa propuesta de escribir con él lo que luego fue Cielo y Tierra, a partir de ahí
asisto a clases de álbum ilustrado y me doy cuenta de que hay una forma de expresión que me gustaría que se vinculara con eso, con la ilustración. También tengo niños pequeños y muchas veces el álbum ilustrado es pues el modo perfecto de asomarlos a la literatura, ¿no? De hecho, surgen muchas historias. Tengo varias historias que podrían ser pasadas a álbum ilustrado fácilmente, ¿no? Y de hecho tengo intención de pasarlas. Y en el caso en particular de Francisco y el Sultán, me parece que era imposible pasarla a álbum ilustrado en su momento, porque yo escribí 200 páginas, tengo un ensayo, que además no sé ahora mismo cómo hacer, si publicarlo o no, está ahí, lo he dejado ahí. Tengo un ensayo y el álbum es una síntesis mínima, con una tesis y todo, una síntesis mínima de ese ensayo, ¿no? Pero sí creo que es una obra inclasificable. De hecho, yo pienso más en que es un objeto de contemplación. Es más un objeto de contemplación que una obra que aparece en un mercado como capitalista, que uno compra para leer a quién, a sus hijos o a un adulto, no se sabe muy bien. Sí se entiende como una especie de objeto de contemplación. Es decir, es posible cuando uno entra en esta obra, en Francisco y el Sultán, es posible, enseguida entra con mucha alegría. A mí me daba alegría de escribirlo, pero después cuando lo he leído me entra una alegría en el corazón que yo creo que es la alegría que transmite el propio espíritu de Francisco, ¿no? Y toda esa luz, que en el fondo la luz y el fuego tiene que ver tanto con el conocimiento como el amor, es posible ser experimentado con fuerza por el mero hecho de asomarse a las páginas de este libro. Entonces lo veo más como un objeto casi sagrado, como un objeto de contemplación, que como un libro en sí. Nos dice el texto que la alegría de Francisco iluminaba el mundo. ¿Cómo has tratado tú de dibujar esa alegría, Francis? Bueno, lo primero es en la relación de Mardía y mía, o sea, en la relación de ambos, eh, parte de una fiesta, ¿no? O sea, cuando nos encontramos con una obra creativa, es una explosión de alegría, porque Dios está en medio. Yo, de hecho, le digo a Mardía muchas veces que yo estoy deseando ilustrar con Mardía porque para mí hace un retiro espiritual. En cada obra que hacemos, para mí es un retiro, ¿no? Bueno, no puedo estar en una alegría estando delante de Dios, ¿no? Que para mí todas las obras que hacemos es en presencia, ¿no? En Mardía hablas también de otro de los datos biográficos de Francisco, que es la reforma de la iglesia con minúscula, la iglesia con mayúscula, y tú dices que para qué elegir, ¿no? Que desde la vocación más concreta se puede llegar a lo más universal. Eso es, sí, eso es central. Sale en el episodio concreto en que él está en San Damián junto a las ruinas de una iglesia y de repente escucha, cuando está orando delante de un crucifijo, escucha la petición como de Dios, ¿no? De que arregle su casa, ¿no? Entonces él se pone a reconstruir la iglesia, es decir, hace de albañil, pone una piedra encima de la otra, pero a la vez, y entonces ahí es donde van los intérpretes, a la vez la propuesta no es solo de reconstruir esa iglesia con I minúscula, sino también de reconstruir la iglesia con I mayúscula, ¿no? Y entonces hay un debate como entre si quería una cosa, quería o la otra, pero en realidad son las dos. ¿Por qué? Porque solo habitando, esto cuando estudiamos vidas de santos, yo enseguida lo veo en todos, solo habitando hasta el fondo la realidad concreta, el Dios en los pucheros, que decía Santa Teresa, de repente la labor concreta de uno puede volverse universal. Solo habitando la concreción hasta el fondo se logra pues la trascendencia. Es como si la inmanencia y la trascendencia fueran unas y igual son uno las ramas y las raíces. Francis, decías antes que este libro podía ser un libro de viaje y en él se habla de la ruta de Francisco, una ruta en la que se le ensancha el corazón vertical y horizontalmente. ¿Cómo es ese ensanche? Bueno, para mí parte el prólogo del libro, yo creo que Jaime Buiga acierta muchísimo en esa dimensión, ¿no? Es el otro, quién es el otro, ¿no? Con el que nos encontramos, Francisco. Para Francisco, ¿quién es el sultán al-Kamil, ¿no? O quién es el musulmán, ¿no? Y luego concretamente es muy interesante porque al principio es quién es el musulmán y por qué voy en busca del musulmán y luego quién es al-Kamil,
y por qué estoy con Alcamino. Entonces, para mí este encuentro con el otro, como dice Jaime Wigan en la obra, eh, mm, es precisamente esa dimensión horizontal, ¿no? Mardía y yo podemos partir de diferentes tradiciones, pero recuerdo que había un monje de Atla, cuando pasó esta tragedia en el monasterio de Atla, que mataron a diferentes monjes, uno de los supervivientes contaba que el encuentro que ellos tenían lo hizo un símbolo visual que para mí es muy significativo, era como una escalera, ¿no? Y decía que él como cristiano subía por una parte de la escalera y el otro, como musulmán, subía en la parte. Contra más lejos estaba uno del otro, más lejos estaba de Dios, que estaba arriba, ¿no? Entonces, conforme iban subiendo, cada uno en su tradición, iban encontrándose arriba. También en este proceso, en este viaje de Francisco, cuando Francisco se va encontrando a sí mismo, también va encontrando compañeros de camino, ¿no, Mardía? Sí, esto es muy hermoso porque ahí nos sirve de espejo, Francisco, para todos nosotros. En realidad sucede así. En la medida en que tú vas encontrándote a ti mismo, cada vez encuentras gente más afín y cada vez encuentras, pues, por así decirlo, almas que pertenecen a un mismo racimo. Entonces en Francisco se ve muy bien, ¿no? Porque hace todo el proceso de su conversión, que es muy largo y en realidad duró toda su vida en cierto sentido, pero esos 5 o 6 años, desde los 22 hasta los 28, en que se concreta su vocación, en realidad es una búsqueda bastante solitaria. Pero en cuanto él, de repente, su corazón vibra al escuchar a un sacerdote en la homilía y se da cuenta de que ha nacido para predicar el reino de Dios y la penitencia, cuando sabe que ha nacido para eso, justo en ese momento empiezan a venir los compañeros de camino, ¿no? Los compañeros de viaje, que serán los hermanos de su fraternidad. Imagen tan bonita utilizaba antes Francis con esa escalera que de alguna manera une a cristianos y a musulmanes. También este querer ir de Francisco hacia Oriente, en principio que parece que se iba a encontrar con antagonistas, sin embargo, él busca al otro, y al otro no como una muralla, sino como nos dice en el texto Mardía, como hogar. ¿Cómo ves tú esto? No, es curioso porque yo creo que hay un deseo consciente de Francisco y hay un deseo inconsciente. Es decir, yo creo que él no es del todo consciente de para qué quiere ir a Oriente, pero sí hay un impulso brutal por ir a Oriente. Y entonces esa es parte de la interpretación del texto y parte de la interpretación de la biografía que hacemos en el libro, es que en el fondo lo que iba a suceder en Oriente es que él iba a llevar hasta el límite todo el imaginario con el que a él había vivido. Es decir, era un hombre tan comprometido con llegar al fondo de las cosas que el fondo de las cosas, en ese momento histórico y en ese imaginario que manejaba, el fondo de las cosas era ir a Oriente y tener cara a cara al sultán. En principio, dicen los biógrafos que él lo que quería era o morir mártir o convertir al sultán. O sea que puede que conscientemente está fuera la idea de Francisco, pero siempre con la paz como arma, ¿no? Que en esto había algo ya revolucionario en relación con los cruzados, de que se estaba dando la quinta cruzada. Y eso sí, cuando llega no consigue ni morir mártir ni convertir al sultán, sino que parece que el sultán reconoce su estado espiritual, lo invita a estar con él, le ofrece regalos y como mínimo tiene una relación cordial con él. En cualquier caso no lo mata, ¿no? Y entonces él vuelve sin haber conseguido ninguna de las dos cosas que quería. Y uno dice, pero entonces el viaje ha estado frustrado. No, porque en el fondo lo que Francisco buscaba era el encuentro con el gran otro, con el antagonista para el imaginario que él manejaba. Y al encontrarse con el gran otro y verse frustradas sus intuiciones previas, lo que hace es ensancharse su corazón. Su corazón se ensancha para poder acoger eso que ha pasado. Es decir, él está dispuesto a ver que el otro esconde el rostro de Dios y que la divinidad va a venir a abrir también su imaginario, ¿no? Y está abierto a que eso suceda. Y entonces por eso cuando regresa ya es otro, ya casi se precipita la muerte. Les dice a los hermanos que han muerto para él, que ha muerto para ellos, ¿no?
A mí me pareció también muy sugerente en el texto cómo esta transformación, este ensancharse el corazón de Francisco, esa transformación que le viene de Oriente, le lleva también a transformar su misión, porque él empieza, por ejemplo, a predicar a las aves, ¿no? O sea, que ensancha tanto que pasa del mundo humano, ¿no? Al mundo animal. Ahí hay una gran transformación. Así es, en Chelano sale después, el capítulo de las aves sale después, pero en Buenaventura sale antes, así que no sabemos seguro si empezó antes o después a predicar a las aves, pero sí hay una serie de cosas que prueban que regresó profundamente transformado de Oriente. Para empezar, él ya renuncia completamente a liderar la orden, es decir, ya va a ser un Francisco, está como tan en otro lugar que ya los condicionamientos de su momento histórico no le sirven porque es como que los ha trascendido completamente, es como que ya no puede habitar su mundo concreto, está en otro lugar. Y de alguna manera él también participa del inicio del Renacimiento, porque con todo eso él está ensanchando no solo su corazón, sino también en el fondo el de todo su mundo a través de su luz espiritual, ¿no? Francisco quería convertir su corazón en una intersección de una cruz. Una línea creía en vertical hacia Dios y otra en horizontal hacia las criaturas. ¿Cómo te has imaginado tú todo esto? Bueno, muy interesante unir esta pregunta con la última parte de la respuesta de Mardía, en cuanto a que ella dice que es el comienzo como, ¿no? del Renacimiento, curiosamente hay un paralelo artísticamente con Francisco, que es el Giotto, que está muy presente en esto, ¿no? Y precisamente para responder esa pregunta me voy a basar en el Giotto, ¿no? O sea, venimos del arte románico, venimos de toda esta tradición que es muy vertical, que tiene mucha conexión con lo vertical, hay una dimensión arquitectónica determinada, el no uso de la perspectiva, y el Giotto, que es un gran seguidor de Francisco, y de hecho es el que los franciscanos empiezan a pedirle los frescos famosos de la vida de San Francisco, del Giotto, ¿no? Y el libro está basado mucho en el Giotto, ¿no? Entonces, el Giotto es uno de los primeros que empieza a hacer esa verticalidad también en el arte, ¿no? La representación de la naturaleza, de la perspectiva, de los personajes que miran, más humano, ¿no? Entonces, ahí como Francisco revolucionó todo, revolucionó el mundo del arte, revolucionó el mundo de la cultura, el mundo de la política, de la iglesia, revolucionó absolutamente todo, ¿no? Y en esa dimensión horizontal, que es al final mm, lo que hablamos también en el libro, que es ese encuentro con el otro, estamos encontrándonos con Dios, ¿no? Esa relación que tiene los astros, con las aves, con las ferias, ¿no? Entonces, esa horizontalidad es verticalidad también, ¿no? Esa cruz, ¿no? Que tú dices. En Mardía, Francisco tiene que renunciar también a su gran obra y dices tú en el texto que la gracia a veces nos pide soltarlo todo. Sí, es un momento muy, muy duro, ¿no? El libro aquel precioso, el de Sabiduría de un pobre, traza sobre todo, retrata estos momentos históricos en que Francisco tiene que renunciar a todo lo que ha hecho a lo largo de su vida como ser humano concreto, es decir, pues al destino de la orden que ha creado. Ni siquiera lo quería llamar orden, pero se impone el nombre de orden y tiene que renunciar también hasta lo que él quería. Él quería una fraternidad de hermanos menores y punto, ¿no? Y también, pues enseguida empiezan a surgir como problemas en la orden entre los que eran como más severos, un espíritu más afín a Francisco, y los que eran más aperturistas, y entonces en realidad se dan cuenta de que es difícil mantener el espíritu tal y como el propio Francisco quería, con lo que él se va viendo aislado de su propia creación, con lo que se ve obligado a soltarlo todo. Ese es el final de su vida, es un soltarlo todo paulatino, ¿no? Y hasta retirarse casi completamente en el Monte Alberna un tiempo, enfermo ya de los ojos, con esa infección ocular que ya no le permitía ni mirar, y, y lanzado hacia la muerte, ¿no? De alguna manera la pobreza máxima, ¿no, Mardía? Eso es, la pobreza máxima. O sea, se casó de verdad con la hermana pobreza. Francis, hablaba ahora Mardía de cómo Francisco va perdiendo la visión
Y hay quienes dicen que los ojos de Francisco no pudieron soportar tanto llanto por amor. Tanta luz, sí, sí, sí. De hecho, la imagen en la que aparece Francisco con los ojos vendados y al final de la obra, la luz inunda tanto la ilustración, tanto el espacio, que es cegadora. Es muy paradójico esto, ¿no? O sea, y a mí me hacía pensar todo este proceso cuando hacíamos el libro en, en, en todas las citas del Antiguo Testamento en relación a que cuando miras a Dios te quedas ciego, ¿no? Cuando lo miras tan de cerca, yo creo que Francisco se acercó muchísimo, ¿no? Y su propia orden ya no pudo soportar tanta luz, ¿no? Es decir, es como que él toma para sí la ceguera y toma para sí el retirarse en la medida en que se había vuelto tan luminoso que ni siquiera los que tenía alrededor eran capaces de soportar esa luz, ¿no? Es todo un juego paradójico, pero es muy interesante. Mardí, háblanos un poco de cómo aparece el Cántico de las Criaturas en el libro. Bueno, es que el Cántico de las Criaturas se puede leer también como una síntesis de la vida del propio Francisco, ¿no? Y entonces él lo escribe, bueno, lo escribe o lo dicta, porque él ya estaba muy enfermo de los ojos, estando en San Damián, le habían dejado como una celda apartada, un poquito apartada del edificio principal, que era donde estaban las clarisas, donde se había establecido Clara y las hermanas, y entonces pasa un tiempo ahí antes de ir a Rieti, que iban a intentar curarle lo de los ojos allí, pasa unos meses y además unas meses unas condiciones horribles, por lo visto se le subían las ratas encima de la cara, había unas condiciones horribles. Y ahí de repente tiene como una visión, tiene la certeza de que su alma será salvada y se le dicta o se le insufla en el corazón el Cántico de las Criaturas, que es si lo habéis leído, no solo es un poema maravilloso que de alguna manera inaugura la literatura italiana, sino que también en el fondo es la síntesis de esa vertical y esa horizontal, que es también la síntesis del Evangelio, que es también el modo que tuvo Francisco de penetrar hasta el fondo con una simplicidad exquisita en el texto sagrado que lo guió, ¿no? Bendito seas, o sea, alabar a Dios, alabar a la vertical, ¿por qué? Por todos los hermanos en la horizontal, es decir, está el Padre al que alabamos por todo, por el fuego, por la tierra, por el agua, por la gente que sufre, por etcétera. La hermana muerte, que es un párrafo que introdujo justo antes de morir, etcétera, etcétera. Y entonces el Cántico de las Criaturas es muy interesante porque había un hermano que sabía cantar y sabía música, enseguida lo manda a llamar y por lo visto los últimos meses de su vida los pasó pidiendo que le cantaran el cántico espiritual continuamente. Es decir, había una alegría íntima y yo siento que en el fondo quiso morir cantando, ¿no? El espejo, la puerta y la llave están al principio y al final del libro como una invitación. ¿No es así, Francis? Exactamente. Son elementos que, como que cierra y abre el libro, ¿no? Con respecto a esto del espejo y de la llave, a mí me llamó la atención que estuvimos hablando durante todo el proceso del libro. Mardía lo nombra justo en el comienzo y aparece ya en el comienzo el espejo y la llave. Y curiosamente en ese proceso, ya finalizando la obra, visité en Sevilla hay una iglesia que está desacralizada hace mucho tiempo, pero una iglesia muy hermosa, muy bonita, que se llama la iglesia de San Luis de los franceses, que es una iglesia jesuita, donde había allí un seminario, entonces es muy interesante porque justo tiene es redonda, es circular, es una preciosidad, es circular y tiene diferentes capillas con diferentes santos de diferentes órdenes. Y eran allí estaban los seminaristas, entonces eran como tener la visión de otro santo como espejo. Y justo la capillita donde estaba el Santísimo, el Sagrario, justo en esa capilla estaba repleta de espejos que te reflejabas tú, porque tú mirabas al Santísimo y te reflejabas. Me pareció una imagen hermosísima que es un poco el espejo que hablamos ahí, ¿no? En el libro con San Francisco de Asís, ¿no?
Estamos hablando del texto, de la historia, pero a mí me gustaría preguntarte, Mardía, tú, claro, después de escribir el texto, ¿cómo te ha resultado recibir estos dibujos de Francis? ¿Qué te han parecido a ti los dibujos? A mí cuando me llegó el libro, la verdad, que coincidía contigo en la parte de la contemplación, porque no puedes ver los dibujos muy deprisa, sino que hay que ir poco a poco, tanto con el texto como con las ilustraciones, porque te meten dentro de las escenas, ¿no? Pues es que el trabajo no ha sido, o sea, ha sido en varias fases, ¿no? Entonces, yo le di un guión al principio, que era como un resumen de las 200 páginas que había escrito, y entonces él entró en este estado del que habla, y luego me devolvió ya las ilustraciones casi acabadas. Ahí, yo de repente sentí una llamada muy fuerte a simplificar, es decir, a sintetizar al máximo, que yo creo que tiene que ver con el espíritu franciscano, ¿no? Porque en el fondo él está casado con la pobreza, pero también con la sagrada simplicidad, que es algo que a mí me encanta. Y entonces fue una llamada muy fuerte a sintetizar y simplificar por un lado y a que fuera bello, o sea, que fuera simple, muy sencillo, pero también muy hermoso, que no tuviera como unos rasgos más académicos, sino que tuviera metáforas, que tuviera un ritmo casi poético y que fuera hermoso, ¿no? Esa fue la llamada, lo que yo sentí que era adecuado para acompañar esas ilustraciones. Y porque también hay un proceso entre Francis y yo, hay un proceso cuando creamos necesario para que la obra sea unitaria y para que tenga un mínimo de mensaje, o sea, que tenga fuerza, y es que tenemos como que unirnos profundamente. Entonces, la ilustración y el texto deben ir de la mano. Y así es como en este caso la llamada de Francisco era esas dos cosas, a simplificar, sintetizar y a que fuera hermoso, ¿no? A que tuviera belleza. O sea, podemos decir que ha habido una comunión entre los dos a la hora de elaborar el libro. Y Francis, ¿qué nos dices también de los colores que has ido utilizando para las diferentes partes de este viaje de Francisco? Bueno, principalmente la que marca todo el guión cromático es la luz. Ese es el atardecer, un atardecer eterno, ¿no? Durante todo el episodio, ese atardecer eterno que es esa luz, ¿no? Yo cuando estuve allá también en Florencia vi esa luz, ¿no? Es una luz muy característica de esa zona y que seguramente es la luz que acompañó a Francisco, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Sino que también en una presencia de que esa luz, o sea, ha habido una comunión entre Mardía y yo, pero no ha habido una comunión entre Mardía y yo exclusivamente, ha estado Dios en medio, ¿no? Y ese Dios en medio es esa luz que ha estado presente todo el tiempo. Entonces, uno de los protagonistas es muy interesante porque parece que el protagonista es Francisco durante toda la obra, ¿no? Se llama Francisco y el sultán aparece, es muy interesante porque la obra está dividida en antes, durante y después del encuentro, ¿no? Antes, efectivamente, está Francisco, todo el proceso, durante aparece el sultán y él, y después aparece Francisco otra vez, ¿no? Pero el personaje que une todo eso es la luz. Para mí la luz es un personaje fundamental en esta obra, ¿no? En Mardía, ¿qué resonancia está teniendo el libro en el público en general? ¿Y también ha habido alguna resonancia por parte de la familia franciscana? De la familia franciscana, a lo mejor Francis sabe más. Yo no tengo noticia. Sí que tengo la sensación y el feedback de la gente que lo lee. La sensación que me provoca es que el libro hace de espejo muy fuerte, entonces no deja indiferente. Y hay gente que se ve sumergida en esa luz y en el amor y en la belleza, y hay gente que me devuelve un feedback del tipo, "Jo, pues qué vida más triste llevó Francisco, ¿no?". Y me llama mucho la atención cuando me dicen eso, porque no es para nada la intención del libro. La intención del libro es justo la contraria, y la sensación que me provoca a mí cuando me sumerjo en él es de pura alegría, ¿no? Entonces, lo que voy viendo es que el libro no deja indiferente y hace de espejo como a la intimidad psicológica del lector, ¿vale? Que en el fondo era el objetivo, hacer de espejo y de llave. Ojalá no solo haga de espejo, sino también pueda hacer de llave, es decir, pueda servir en el propio como una herramienta, como la cantimplora o la mochila, en la propia peregrinación espiritual. Ojalá que sí. Con respecto a los franciscanos,
Durante el proceso del libro, yo tuve, curiosamente, no he vuelto a tener, y tampoco tuve antes, un encargo de los franciscanos conventuales de Batán, allí en Madrid. Y me hicieron un encargo para hacer 2 episodios de San Francisco de Asís, ¿no? Y fue durante el proceso, entonces me pareció como muy, muy interesante y yo compartí con ellos todo el proceso que estábamos haciendo Martí y yo con el libro de Francisco y el Sultán. Y de hecho ellos aparecen en el libro con un agradecimiento porque esas 2 ilustraciones que estaban en el proceso, pero no pertenecían al libro, que de hecho son diferentes, aparecen al principio y al final de la obra con esa conexión con ellos. Ellos lo vieron y no solamente dieron permiso para eso, sino que estaban muy agradecidos, ¿no? Y luego también me ha llegado feedback de otros franciscanos, responsables franciscanos que tienen el libro que les ha encantado, ¿no? Bueno, realmente es lo que dice Mardía. Según la lectura, yo he podido tener lecturas como que es un libro de contemplación y otras lecturas de otras personas que no llegan a entenderlo ni como contemplación, ¿no? Entonces depende mucho del lector, ¿no? Bueno, ya la última pregunta para cada uno sería que me digáis qué ilustración elegiríais de las que están en el libro y por qué. Empieza tu Mardía. Yo, según me lo has dicho, enseguida me ha venido la de Clara, porque me parece como de una... Bueno, la enseñarás tú igual, Fernando, ¿no? Bueno, es de una dulzura, como el rostro de Clara es de una dulzura exquisita, pero también hay una ilustración que tiene una historia especial, que es la ilustración que se parece al grabado de Flammarion, que no sé si lo habéis visto alguna vez, pero bueno, es un dibujo en el que aparece un ser humano como saliendo de la órbita terrestre, asoma su cabeza por encima y entonces es como si pudiera ver los mecanismos que hay más allá de la realidad visible, ¿no? Es como está saliéndose de su imaginario. Esta ilustración que yo he tenido de adolescente en mi casa, la encontré un día que fui a ver a Jaime Buigas, la encontré en su casa justo cuando le dijimos a Jaime que hiciera el prólogo y entonces le devolví esta historia a Francis y Francis utilizó el grabado Flammarion, lo utilizó para reflejar y para representar, inundado de luz, la experiencia de Francisco de poder sacar o trascender el imaginario de todo su mundo, ¿no? De todo el mundo al que perteneció. Y esta es una ilustración para mí especialmente significativa. Bueno, a mí visualmente hay una visualmente que me parece muy hermosa y hay una que me toca el corazón y la tengo como muy... La que es visual es la que está Francisco con el cántico de la criatura, que está rodeado de pájaros. Me parece... hay mucha luz y hay mucha naturaleza, ¿no? Y esa ilustración me llega, pero la que tengo guardada en el corazón es la última, que es Francisco de Asís muerto, que es para mí es mm, el momento en el que se encuentra con el Padre. De hecho, desprende una luz azul casi y ese entorno es tan íntimo que te metes con él, ¿no? Entonces esa le tengo mucho cariño a esa ilustración de, de la muerte de San Francisco, entre otras cosas porque fue para mí un poco la despedida de seguir trabajando en el libro con Francisco, ¿no? Entonces, muy emotiva para mí. Pues muchísimas gracias, Mardía Herrero y Francis Marín, por este libro. Digo yo que seguramente continuaréis con más proyectos en el futuro, pero ahora mismo lo que vamos a hacer es disfrutar de esta obra. Contabais antes anécdotas. Yo esta Navidad estuve, antes de Navidad, en Asís y precisamente todas las tardes en la fachada proyectaban el Belén y en otro de los lados de la fachada principal de la basílica estaba Francisco y el Sultán. Así que fijaros qué coincidencia en torno también a la publicación de vuestro libro. Pues muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando.
Mardía Herrero y Francis Marín nunca nos dejan indiferentes. Si te ha gustado esta entrevista con ellos, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias.